Buenos días, honorable jurado, autoridades académicas y colegas. Quien les habla Juan Pablo Sepúlveda Villa, candidato a magíster en Derecho con énfasis en penal de la Universidad La Gran Colombia. Es un honor presentar a ustedes mi investigación titulada Preacuerdos y negociaciones en delitos de corrupción y su impacto en la reparación a las víctimas. Desarrollado este trabajo bajo la dirección del doctor Eider Bolívar Mojica. Este estudio surge de una preocupación crítica en nuestro sistema judicial, la tensión entre la eficiencia procesal y la justicia premial contemplado por el legislador y exigida por las víctimas de corrupción. Concretamente, analizaremos tres dimensiones en el contexto del departamento del Tolima. Primero, si los preacuerdos priorizan celeridad sobre reparación integral. Segundo, los vacíos en la cuantificación del daño colectivo. Y tercero, las propuestas para equilibrar los principios penales. Los hallazgos revelan que el 70% de casos estudiados, los acuerdos minimizan la reparación al enfocarse en reducción de penas, generando un déficit en la correcta implementación de la justicia y alto grado de confianza institucional. Este espacio consiste en hacer de los preacuerdos herramientas transparentes y efectivas, que sin sacrificar la eficiencia, finalmente garanticen los derechos fundamentales de las víctimas. La pretensión es que este análisis contribuya aportando herramientas útiles aplicadas a la política criminal trazada para Colombia. Ahora bien, como introducción de esta investigación, se puede evidenciar cuatro ejes fundamentales o claves. El primero de ellos, el problema central. ¿Cómo equilibrar la eficiencia procesal con la justicia premial en los preacuerdos judiciales? Como advierte González en su obra del año 2021, el sistema oscila entre la descongestión judicial y el imperativo ético de sanciones ejemplarizantes. Esta tensión se materializa en Colombia con datos tales como que el 30% de los preacuerdos incluyen restitución económica, dejando a víctimas colectivas sin compensación o reparación. Ello extraído de lo dicho por el Ministerio de Justicia en el año 2019. Segundo, un enfoque territorial y temporal. El departamento del Tolima para el periodo 2015 a 2023 se plantea casos emblemáticos como el desfalco del municipio de Purificación o los sobrecostos en los Juegos Nacionales, que advierten inconsistencias sistemáticas tales como la ausencia de publicidad en audiencias que se materializan al menos en un 60% del total de casos registrados en el sistema SPOA o sistema penal oral acusatorio, hechos que directamente se correlacionan con la insatisfacción de las víctimas, las cuales se reflejan en un 45% de inconformidad con lo negociado y preacordado. Tercero, los objetivos. Los objetivos trazados en el presente trabajo tienen los siguientes ítems. Primero, el objetivo general, que consiste en analizar descriptivamente cómo estos mecanismos afectan los derechos de las víctimas, ello contemplado en el artículo 132 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del año 2004. Como objetivos específicos trazamos en este trabajo evaluar si la búsqueda de eficiencia sacrifica los fines de la justicia premial y o justicia restaurativa, ello según lo referido por Vargas en el año 2018. Como segundo objetivo específico tenemos identificar oportunidades para fortalecer la participación activa de víctimas, según lo contemplado por la Corte Constitucional en sentencia T-123 del año 2017. Y tercero, proponer protocolos que aseguren transparencia y equidad.
La metodología que se dispuso es un diseño mixto, cualitativo-cuantitativo, con un análisis de 50 expedientes judiciales, encuestas a 35 víctimas que se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas y entrevistas a operadores judiciales, llámese fiscales y jueces. Ello también contemplado, según Hernández Sampieri, en el año 2014. La evidencia permite establecer que al menos el 82% de las víctimas reconocían los términos de los preacuerdos que afectaban sus derechos, pero también una ausencia o déficit en la reparación integral a víctimas cuando el bien jurídico tutelado es la administración pública. Como conclusión preliminar, podemos afirmar que para garantizar efectividad, urge implementar protocolos obligatorios que aseguren, primero, participación activa de víctimas y segundo, medidas reparatorias verificables. Como primer capítulo del trabajo, encontramos que se trabajan los preacuerdos judiciales en Colombia. Y ese primer título es la definición y marco legal. Allí se condensan ideas como que los preacuerdos judiciales instituidos por la Ley 906 del 2004 son herramientas inspiradas en el plain bargaining anglosajón, según lo referido por Friedman en el año 1979. Su objetivo no era otro que optimizar la justicia mediante reducción punitiva a cambio del reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, como advierte Osorio Machetá en el año 2022, la falta de capacitación especializada ha derivado en verificación de preacuerdos express, que finalmente omiten dos pilares fundamentales de este instituto, como son la proporcionalidad de la gestión de la sanción y la reparación integral a las víctimas. A esto se suma un mandato constitucional, que es aquel que refiere que el consentimiento libre sin coacción, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional del año 2022, cuando en procura de imprimirle celeridad a las negociaciones, se inadvierten derechos y garantías para los procesados y la publicidad en la verificación de los preacuerdos para conocer con antelación las condiciones de dichas negociaciones entre las partes. El segundo punto de este primer capítulo se refiere al control judicial y dice que la función del juez trasciende la validación formal. Según la Corte Suprema de Justicia en el año 2020, se debe ejercer control material en el término de evaluar razonabilidad intrínseca del acuerdo y garantías del procesado. Pero los datos revelan una brecha, pues se tiene que el 60% de los jueces en el departamento del Tolima aprueban preacuerdos en estricta observancia a criterios de descongestión, celeridad y economía procesal, ello contemplado también por Osorio Machetá en el año 2022. Esto genera acuerdos subrepticios que priorizan eficiencia sobre equidad, vulnerando el principio de participación activa conforme a lo establecido por los artículos 137, 148 y 351 de nuestro Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del año 2004. Como tercer ítem dentro de este primer capítulo, tenemos la brecha entre la norma y la práctica. La tensión entre lo dispuesto por la norma y el escenario fáctico evidencia que mientras la Corte Constitucional, conforme a lo establecido por la sentencia C-591 del año 2005, exige reparación integral, pero la práctica muestra que al menos el 28% de los preacuerdos celebrados incluyeron medidas de no repetición. Asimismo, el 82% de víctimas desconocían los términos que afectaban los derechos según lo establecido en el Registro Único de Víctimas. Esta asimetría de poder beneficia a funcionarios con recursos. Obtienen reducciones penales del 40 y hasta el 45% conforme al estudio establecido por Salazar en el año 2021.
el cual refiere que este tipo de negociaciones perpetúan inequidades. Como cuarto punto, dentro de este mismo capítulo encontramos los hallazgos estructurales. Este análisis permite identificar al menos tres problemas claves. El primero, criterios institucionales para descongestión que convierten los preacuerdos en mecanismos de insatisfacción para las víctimas y sensación de evasión o impunidad judicial. Segundo, discrecionalidad en el ámbito de reparación pecuniaria, donde recursos económicos determinan beneficios procesales significativos o, si se quiere, desproporcionados. Tercero, ausencia de control material riguroso que ofrece mayor ámbito de discrecionalidad por parte del fiscal. Como conclusión y urgencia de este capítulo se logra extractar que es evidente que la solución no es eliminar el instituto de los preacuerdos como forma de terminación anticipada en procesos penales, sino atender de manera efectiva la adopción primero de protocolos obligatorios para la participación de las víctimas de conformidad con lo establecido por el legislador y los importantes pronunciamientos jurisprudenciales por parte de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en relación con este asunto. Segundo, pronta y completa capacitación especializada a operadores judiciales. Y tercero, un control material efectivo que verifique proporcionalidad entre lo dispuesto por el proceso penal para las partes, es decir, fiscalía y procesado, y la participación de las víctimas en la resolución del caso. Segundo, la reparación integral, es decir, económica, simbólica y de no repetición, como lo refiere Vargas en el año 2018, que dice al tenor: la justicia no es solo técnica, es instrumento de transformación social. El capítulo 2 del presente trabajo da cuenta de el delito de corrupción. Como primera parte, la naturaleza del daño colectivo. La corrupción administrativa, contemplada en la Ley 599 del 2000 a partir de los artículos que contemplan el título 15, trasciende el desvío de recursos, destruye la confianza institucional y victimiza a la sociedad entera. Ello lo referido por Rodríguez en el año 2021. También, como lo advierte García y Sánchez en el año 2017, es el abuso de poder público para beneficio privado. En el caso Tolima, como también en algunas otras latitudes del territorio colombiano, esto no es teórico. Entre otros, se refiere a casos emblemáticos como el desfalco de más de 11.000 millones de pesos en el municipio de Purificación para el año 2017, o los sobrecostos en también un caso conocido como los Juegos Nacionales en la ciudad de Ibagué, Tolima, que ascendió a 30.000 millones de pesos. Esto muestra un aumento del 40% en estos delitos según lo referido por el Ministerio de Justicia en el año 2019. Pero llama especialmente la atención que el 95% de denuncias quedan sin resolución, de alguna forma normalizando, según la percepción de la ciudadanía tolimense, el fenómeno de la impunidad como factor determinante para el crecimiento de la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones que administran justicia. Ello también puede ser observado en lo referido por medios abiertos como el olfato en el año 2022. Como segundo tema, dentro de este capítulo, de este título, encontramos el impacto en víctimas. El daño respecto de los actos de corrupción termina siendo un daño multidimensional y las consecuencias de ello se evidencian en, primero, la opacidad en las negociaciones, pues al menos el 82% de las víctimas desconocían los términos de preacuerdos que afectaban sus derechos. Ello se refleja en la figura número 11 del presente trabajo, violando el derecho a la verdad predicado en lo referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se evidencia la reparación económica insuficiente, pues tan solo el 30% de preacuerdos incluyeron restitución
datos obtenidos del Ministerio de Justicia en informe del año 2019. En igual sentido, la insatisfacción de las víctimas se ubica en el 74%, que consideran insuficientes los actos simbólicos de reparación, como las disculpas públicas o memoriales, restando la importancia a la reparación pecuniaria. Esto explica entonces por qué el 70% de casos en los cuales los preacuerdos omitieron consultar a víctimas durante las negociaciones, información obtenida del ente de control y acusador, Fiscalía, año 2023. Como tercer punto de este segundo capítulo encontramos las medidas de no repetición. Esas medidas de no repetición como auditorías, reformas institucionales y sanciones ejemplares que refiere González en el año 2021, la realidad demuestra que solo el 28% de preacuerdos incluyen sanciones ejemplares y un ejercicio efectivo de reparación integral a las víctimas, conforme a lo plasmado en la figura número 13 del presente trabajo. De igual forma, el 60% de audiencias de verificación de preacuerdos no fueron públicas, limitando la participación de quienes se pudieron considerar como víctimas en dichos procesos. Como cuarto ítem dentro de este capítulo encontramos la brecha entre la norma y la realidad, la tensión que genera la distancia entre lo dispuesto por la ley, las disposiciones jurisprudenciales y lo fáctico es evidente. Pues mientras la Corte Suprema de Justicia exige reparación proporcional al daño en un número importante de casos emblemáticos y de alto impacto ante la opinión pública, los preacuerdos terminan siendo mecanismos de reducción penal sin compensación social. Un ejemplo concreto es los sobrecostos de los Juegos Nacionales, donde los imputados obtuvieron reducciones promedio del 45% sobre la pena a imponer, pero las víctimas no recibieron indemnización. Actos que contradicen lo dispuesto por la sentencia Hito, como la sentencia T023 del 2004, la sentencia T018 del 2021, la sentencia de unificación 599 del 2019 y la sentencia T129 del 2019 de la Honorable Corte Constitucional, entre otras. Sentencias que definieron con total claridad la participación de las víctimas en los procesos penales y su papel protagónico en la resolución de los mismos, habida cuenta consideración de los principios, derechos y garantías que le asisten a las partes. Como quinto punto del presente capítulo del trabajo, encontramos las conclusiones, donde se refiere que la solución requiere tres acciones inmediatas. A saber, la primera de ellas, la transparencia absoluta en audiencias, haciendo honor al principio de publicidad obligatoria. La segunda, la participación vinculante de víctimas en negociaciones. La tercera, el control judicial riguroso para garantizar no solo la proporcionalidad de las sanciones, sino también la inclusión de medidas de no repetición, al menos en el que se aspire al 100% de esos preacuerdos. Solo así, los preacuerdos dejarán de ser instrumentos de impunidad para convertirse en herramientas efectivas para la materialización de la justicia premial y restaurativa que aprestigie la administración de justicia, como lo demanda el artículo 348 de la Ley 906 del año 2004. Capítulo 3. Derecho de las víctimas en el proceso penal. Este capítulo aborda el derecho de las víctimas en el proceso penal y cómo los preacuerdos judiciales afectan este derecho. Según la Ley 906 del 2004, las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia y reparación integral, y su participación es esencial en cualquier acuerdo judicial que les afecte. Sin embargo, como señala Rodríguez en su trabajo del año 2021, la falta de consulta activa con las víctimas crea un escenario de injusticia que socava la legitimidad del proceso judicial. Este vacío procesal genera una brecha de inequidad que perpetúa la desconfianza en el sistema judicial.
La ausencia de consulta previa y opacidad. El estudio evidencia que al menos el 82% de las víctimas desconocían los términos de los preacuerdos, lo cual en el artículo 348 de la Ley 906 del 2004, que establece que las víctimas deben ser parte activa del proceso judicial. Además, el análisis estadístico también reveló que la ausencia de publicidad en audiencias, que supera el 60%, está directamente relacionada con la insatisfacción de las víctimas, que llega al 45%. Como argumenta Burgos y Castillo, la página 79 de su obra del año 2021, la opacidad judicial reproduce inequidades. Esta falta de transparencia no solo viola estándares internacionales como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017, sino que también refuerza la percepción de las víctimas de que el sistema judicial es un mecanismo técnico, no de transformación social. Este problema se agrava en contextos como el departamento del Tolima, donde al menos el 70% de los casos de preacuerdos omitieron la consulta a las víctimas durante la negociación, documento e información obtenida del ente acusador Fiscalía General de la Nación para el año 2023. El segundo punto refiere la brecha entre el mandato legal y la práctica judicial. Otro escenario identificado es la brecha entre el mandato legal y su implementación práctica. Solo el 28% de los preacuerdos incluyen medidas de no repetición, evidenciando una grave omisión en la reparación integral. Esto afianza la necesidad de reformar los incentivos institucionales para garantizar que los preacuerdos no comprometan la justicia premial y restaurativa ni los derechos de las víctimas. Además, el análisis cuantitativo reveló que la necesidad institucional por descongestionar los despachos, pues ha llevado a verificar los preacuerdos de manera expedita, sin verificar la proporcionalidad entre lo concedido a los procesados y la garantía de la reparación integral. Ello según lo contemplado en la sentencia C591 del año 2005 de la Corte Constitucional. Los preacuerdos deben garantizar la reparación integral, pero su implementación práctica evidencia así serias deficiencias. Este dilema se refleja en los resultados del estudio, donde la discrecionalidad judicial, como la falta de protocolos y la necesidad de descongestión institucional, ha resultado en acuerdos, o más bien preacuerdos desproporcionados, y omisiones significativas en la reparación integral. Como tercer punto de este tercer capítulo del trabajo, tenemos la propuesta para fortalecer el sistema. Para abordar esta problemática se plantean al menos tres soluciones respaldadas por datos y modelos comparados. Primero, da cuenta de los protocolos obligatorios. Se hace necesario que la Fiscalía deba notificar y consultar a las víctimas antes de verificar cualquier preacuerdo. Esto garantizará que las víctimas sean escuchadas y participen activamente en el proceso. Además, estos protocolos deben incluir restitución económica integral y calculada con base en auditorías independientes, tal como se realiza o se realizó en el caso de Odebrecht en el país de Perú en el año 2020. También como segundo punto referimos las auditorías independientes, es decir, que se deba implementar un sistema de auditorías externas que aseguren que los fondos destinados a la reparación sean efectivamente utilizados para restituir los daños causados. Este modelo ha demostrado ser exitoso en otros contextos, asegurando transparencia y equidad. Como tercer punto, la capacitación especializada. Es fundamental capacitar a jueces y fiscales en justicia premial en todas sus dimensiones, así como la poco usada justicia restaurativa, en función de una correcta reparación integral. Como lo señala Botero en el año 2020, estas capacitaciones deben enfocarse en garantizar que las víctimas reciban una reparación
completa, priorizando no solo la eficiencia procesal, sino también la dignidad y los derechos de las víctimas. En conclusión, los preacuerdos judiciales deben ser vistos no solo como herramientas para resolver casos rápidamente, sino también como medios para fortalecer la confianza pública en las instituciones, como lo señala Vargas en la página 78 en el año 2018, que al tenor dice, la justicia no puede ser solo un mecanismo técnico, sino también un instrumento de transformación social. Es preciso avanzar hacia una justicia penal más justa, integral y restaurativa, que priorice no solo la eficiencia procesal, sino también la dignidad y los derechos de las víctimas. ¿Estamos listos para asumir este reto? Esa es la pregunta que este trabajo busca responder. Honorables miembros del jurado, colegas y público que tiene acceso al presente trabajo. Después de analizar críticamente los preacuerdos judiciales y su impacto en la reparación integral de las víctimas, se ha logrado identificar desafíos estructurales que requieren atención inmediata, como lo señala González en el año 2021. La justicia restaurativa debe ser un pilar fundamental en la aplicación de los preacuerdos. Este estudio no solo describe problemas prácticos, sino que también ofrece soluciones concretas para avanzar hacia un sistema judicial mucho más equitativo y transformador. La primera conclusión fundamental es que existe una discrepancia crítica entre el mandato legal y la práctica real, pues solo el 28% de los preacuerdos incluyen medidas de no repetición, evidenciando que la presión por descongestionar el sistema ha sacrificado principios de justicia en términos de integralidad. Además, según datos recopilados en este estudio, el 60% de los jueces en el Tolima verifican preacuerdos sin garantizar la reparación integral, que exigen medidas efectivas de restitución económica, simbólica y moral. Sin estas, los preacuerdos se convierten en meros mecanismos técnicos que perpetúan la impunidad. La segunda conclusión es que la opacidad judicial perpetúa inequidades, porque al menos el 82% de las víctimas desconocían los términos de los preacuerdos que afectaban sus derechos, violando estándares internacionales como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017. Esta falta de transparencia está directamente relacionada con la insatisfacción de las víctimas, que alcanza el 45%. Como lo argumenta Vargas, en el año 2018, la justicia no puede ser solo un mecanismo técnico, sino también un instrumento de transformación social. Sin la participación activa de las víctimas, los preacuerdos pierden legitimidad y se perciben como herramientas al servicio del imputado o del procesado del sistema judicial, en lugar de garantizar los derechos de quienes más lo necesitan. Finalmente, la tercera conclusión es que los preacuerdos tienen el potencial de ser herramientas de transformación social, pero requieren reformas urgentes. Para lograrlo es necesario centrarse en mejorar la transparencia, la equidad y la reparación integral de las víctimas. Este estudio propone tres formas claves. El primero, los protocolos obligatorios para garantizar la consulta previa a las víctimas antes de verificar cualquier preacuerdo. Segundo, las auditorías independientes que permitan calcular la restitución económica íntegra tal como se realiza o se realizó en el modelo previamente referido de Odebrecht versus Perú en el año 2020. Y finalmente, la capacitación especializada para formar operadores judiciales en justicia premial y restaurativa. Como sociedad debemos preguntarnos, ¿estamos listos para construir un sistema judicial que priorice la dignidad humana sobre la mera eficiencia procesal? La respuesta definirá el futuro de nuestra justicia penal. Quiero agradecer al doctor Eider Bolívar Mojica por su orientación crítica y constante acompañamiento. También agradecer a los docentes de la Universidad de la Gran Colombia y a todas las personas e instituciones que contribuyeron a este estudio. Este logro no había sido posible sin su valiosa colaboración y contribución. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para resolver cualquier inquietud.